Ok, Gino, aquí vamos otra vez. Esos son algunos de los comentarios que vienen a mi mente cada vez que tengo la oportunidad de pararme aquí, porque sucede que en muchas ocasiones nosotros tenemos la oportunidad de compartir temas aquí que no necesariamente nosotros somos expertos en ellos, sino que permitimos que Dios hable a nuestro corazón y a través de lo que aprendemos lo traemos a la iglesia. Y para mí es tan importante tener la oportunidad de comunicar lo que Dios pone en nuestro corazón, de poder hablar lo que verdaderamente Él quiere que nosotros hablemos. Yo quiero que ustedes sepan que aquí en nuestra comunidad, en Mar Azul, para nosotros es importante, porque sucede que hoy vamos a tener la segunda parte de los pacificadores, y yo quiero que ustedes sepan algo. No siempre yo he sido un pacificador. Inclusive hay muchos momentos en la semana pasada o en este último mes en donde no he sido un pacificador y no he resuelto los conflictos posiblemente a la manera de Dios. Pero ¿qué tal si antes de comenzar hacemos lo que siempre hacemos todos los domingos, y es que celebramos a cada una de las personas que nos visitan por primera vez con un aplauso? Qué bueno es saber que Dios sigue enseñándonos, qué bueno es saber que Dios está aquí con nosotros y que siempre tiene algo hermoso que traer a nuestra vida. Y ese es el caso de hoy. Hoy continuamos con la segunda parte de la serie Los Pacificadores, porque la realidad es que todos vivimos o tenemos conflictos y en esta serie tiene como propósito que nosotros podamos aceptar esa invitación que Jesús nos hace a ser precisamente pacificadores, para que así podamos continuar aprendiendo a cómo resolver conflictos a la manera de Dios. ¿Cuántos estuvieron la semana pasada? Hay 2 o 3 que levantaron la mano por ahí. Posiblemente no estuviste. Si no estuviste, quiero que sepas que tenemos este mensaje, este primer mensaje en nuestro canal de YouTube, para que vayas allí en Tu Mar Azul y tengas la oportunidad de ver la primera parte de esta serie. Y la semana pasada precisamente hablamos sobre el conflicto. Y decíamos que el conflicto surge cuando 2 personas no están de acuerdo ¿verdad?, en lo que piensan o en lo que quieren o en lo que hacen. También hablábamos y descubríamos, ¿verdad?, que en Santiago 4, 1 y 2 nos decía de dónde salen los conflictos y nos decía de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes. No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. Desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra, y termina diciendo, no tienen porque no piden. Y compartíamos que el conflicto lo causan 3 cosas, y hablábamos de la chispa, que la chispa es, ¿verdad?, surge cuando nosotros no entendemos la diversidad con la cual Dios nos ha creado, sino que pensamos o creemos que todo el mundo tiene que ser igual que nosotros. También hablábamos de la gasolina. Y hablábamos que la gasolina son esos pensamientos incorrectos, ¿verdad?, que nos permitimos cuando tenemos malos entendidos y decidimos llenar el blanco con lo peor. Tenemos alguna situación y decimos, no, chacho, llenamos el blanco con lo peor. Y también hablábamos del fuego. Y el fuego son estas actitudes y deseos interiores incorrectos que nos conducen a esas palabras y esas acciones pecaminosas que accionamos cuando tenemos algún conflicto. Pero hoy, en esta segunda parte de esta serie, vamos a explorar 3 cosas. Vamos a tener la oportunidad de explorar 3 cosas. Y lo primero que vamos a explorar es cuáles son nuestras respuestas naturales al conflicto. Cuáles son las respuestas que tenemos como seres humanos al conflicto. Número 2, vamos a hablar de cómo debería ser nuestra respuesta a los conflictos como seguidores de Jesús. Y número 3, vamos a ser invitados por Dios a poder usar el poder del Evangelio, que es el que nos permite convertirnos en pacificadores. Y como yo te hablaba precisamente hace algunos momentos, yo no siempre he sido la persona más pacificadora de este mundo. Precisamente hace como algunos 15 años, recordaba mientras preparaba este mensaje, cuando mi esposa y yo decidimos comprar una casa en la urbanización Ciudad Interamericana, en la calle 7H1, en el pueblo hermoso de Bayamón. Y tuvimos la oportunidad de comprar una casa allí, y íbamos con unos deseos inmensos de que cosas hermosas sucedieran allí, en ese pueblo de Bayamón. Recuerdo que esa casa quedaba en la calle 7, la urbanización tiene 14 calles.
Y nosotros dijimos, wow, Dios nos está permitiendo vivir en el mismo medio de la urbanización, porque vivimos en la calle 7, era una casa esquina hermosa, y allí nosotros la pusimos bonita, y no solo eso, sino que tuvimos la oportunidad de que en la iglesia que nosotros pertenecíamos para aquel momento, nosotros teníamos lo que aquí en Mar Azul llamamos círculos, y nosotros decidimos hacer un círculo, y lo que hicimos fue que hicimos estas boletitas, y le pusimos ahí, le dijimos a la gente, queremos que sepas que tales días a tal hora nosotros vamos a estar orando, y si tú quieres ser parte de esa oración puedes llegar, pero si no, te enviamos esta boleta para que tú nos pongas cualquier tipo de petición de oración. Y fuimos por todas las casas y repartimos esa boletita, si no la pusimos en el buzón, y nosotros estábamos decididos a que cosas hermosas pasaran en esa urbanización porque nosotros llegamos allí. ¿Sabes? Que a veces uno se cree y uno dice, no, es que yo llegué, pues aquí algo va a pasar. Pues sucede que allí llegamos y comenzamos a hacer esas reuniones y fue bien hermoso todo, pero sucedía que la casa donde nosotros nos mudábamos llevaba algún tiempo que estaba vacía. Por ende, esa casa, esa urbanización, ¿verdad? Los jóvenes no usaban el parque para ellos tal vez janguear y tener su tiempo ahí de amigos, sino que ellos se reunían todos en la esquina de mi casa. Y ahí estaban ellos reuniéndose y recuerdo que a veces era tan difícil. ¿Por qué? Porque la casa era de una manera que donde ellos se paraban a hablar, donde ellos se paraban a compartir, eran como algunos 5 o 7 pasos de la ventana principal de la casa. O sea que nosotros escuchábamos todas sus palabras soeces. Si ellos fumaban cigarrillo o marihuana, allí se metía el olor para la casa. Si ellos tomaban bebidas alcohólicas o ponían un carro con música alta, pues nosotros no podíamos ver televisión y se metía todo ese sonido para la casa. Y sucede que yo decía, no, pero Dios me trajo aquí con un propósito y yo vengo aquí y algo va a pasar en la vida de estos jóvenes. Pero sucede que al cabo de algunos tiempos, de acuerdo a yo seguía llegando, podía llegar y de momento tenía la entrada completamente ocupada, porque había un carro que habían estacionado ahí o estaban bloqueando y tenía muchos jóvenes. Y recuerdo un día llegar y caminé hacia la casa de uno de los papás, y porque ellos eran todos jóvenes y pues estaban en este flow, tú sabes, en este flow de chamaco, tú sabes, que ellos miran así mal, serio. Y yo fui a donde uno de los papás y yo le dije, mira, a mí me gustaría que tú me pudieras ayudar porque hay 2 de tus hijos que se pasan ahí. Y él me dijo, no. A mí no me vengas a decir eso, tú brega con esos muchachos allá. O sea que el conflicto y la situación fue acrecentándose. Porque yo tenía un problema allí, era que esos muchachos estaban allí, se metía el olor de cigarrillo para la casa, me dejaban, si tomaban lo que fuera, me dejaban la basura al frente de mi casa. Y un día llegué y recuerdo que cuando estacioné el carro, ellos estaban ahí, habían como algunas 7 personas, 7 muchachos, y yo dije, tomé una decisión por la cual tengo que decirte que me arrepiento por el resto de mi vida. Porque yo le dije a Chely, entra a la casa, se me fue la mente y yo caminé hacia donde ellos y recuerdo que fui hacia donde ellos y los comencé a señalar. Y le dije, ¿dónde tú vives? Y fui uno a uno. ¿Y tú dónde vives? Y no, yo vivo en la calle de acá. Y no, yo vivo en esta calle. No, yo vivo allá. No, yo vivo aquí. Y yo le dije, ¿y por qué demontres no se van a su casa a hacer lo que están haciendo aquí? Váyanse al frente de su casa. Y le dije un montón de cosas más. Pero ese día, aunque yo alcancé lo que yo quería, yo me di cuenta que yo no había resuelto el conflicto de la mejor manera. No lo había resuelto de la mejor manera. ¿Por qué? Porque luego yo lo que hice fue que creé un conflicto mayor. Porque entonces yo tenía unos muchachos por cada área de la urbanización mirándome mal. Porque yo los había botado de mi casa. Entonces esas son las cosas que suceden a veces cuando nosotros no sabemos cómo manejar nuestros conflictos. Y tal vez a ti te haya ocurrido algo como esto. Que te levantaste ayer por la mañana o el viernes por la mañana o durante la semana y dijiste, hoy va a ser un día hermoso. Y yo voy a manejar los conflictos porque yo soy un pacificador. Pero sucede que tu esposo o tu esposa te dijo algo y tú ¡ah! Y de momento cambió todo. Puede ser que viniste la semana pasada y te fuiste animado e inspirado a cambiar el mundo porque tú eres un pacificador, pero en el camino te diste cuenta que no pudiste hacerlo porque no es tan fácil ser un pacificador. Y te diste cuenta que necesitas a Dios más cerca de ti en tu ecuación.
porque verdaderamente para nosotros lograr ser pacificadores necesitamos a Dios en nuestra vida todos los días. Y precisamente eso es lo que Jesús desea. Jesús desea tener una relación con cada uno de nosotros en donde nosotros podamos experimentar ese poder transformador aquí en la tierra y de esa forma podamos convertirnos en emisarios de su paz. Pero ¿cómo? ¿Cómo nosotros logramos convertirnos en emisarios de su paz si no es resolviendo los conflictos a la manera de Dios? Pero ¿qué tal si antes de hablar o de ver cómo nosotros podemos resolver los conflictos a la manera de Dios, analizamos cuáles son nuestras respuestas humanas al conflicto? ¿Cuáles son esas respuestas más comunes que como nosotros como seres humanos tenemos al conflicto? Y nosotros aquí en esta serie escogimos dos de ellas, y una de las que quiero hablar, y es la primera que quiero hablar, son esas respuestas de escape. Esas personas que escapan cuando tienen algún proceso, algún conflicto o alguna situación, y las respuestas de escape son producidas por aquellas personas que piensan que el conflicto es malo y peligroso, así que intentan evitar a toda costa resolverlo. Y posiblemente tú eres una de esas personas que está aquí hoy y eres de los que piensas que como seguidor de Jesús tú no deberías tener conflictos, porque si tienes algún conflicto con alguien lo que va a pasar es que vas a perder la relación. Así que lo que haces es que escapas y no solucionas el conflicto, escoges la negación, entonces comienzas a actuar como si el conflicto no existiera. ¿Te pasa eso? ¿O conoces a alguien que le pase eso? Que de momento puede estar peleando o tiene algún tipo de situación y a los 3 minutos tú lo ves como si nada hubiera pasado. Te da la mejor sonrisa. Hay 2 o 3 que se están riendo, se están identificando por ahí. Te da la mejor sonrisa. Se porta así bien chévere, como si nada hubiera pasado. Yo en algunos momentos en mi vida he sido así. Tengo que admitirlo. Hay personas que piensan que luego de un conflicto, solo con una buena actitud y una buena sonrisa, pueden solucionarlo todo. Pero una buena pregunta hoy, ya al final de esta serie, porque este es nuestro último mensaje de los pacificadores, sería poder preguntarte, ¿cómo actúas tú ante los conflictos? Si tú pudieras analizarte, y yo quiero hacerte algunas preguntas, ¿cómo actúas tú ante los conflictos en tu matrimonio, por ejemplo? ¿Los trabajas o escapas cuando tienes algún conflicto? ¿Cómo manejas los conflictos inclusive en tu vida sexual? En vez de hablar sobre ellos y dialogar al respecto, eres de los que dicen, no, yo no quiero hablar de eso, sino que escapas y no dialogas al respecto. O cómo resuelves los conflictos financieros. Que tienes situaciones financieras, no sabes cómo manejar tu dinero. ¿Cómo resuelves esto? ¿Hablas de esto? O cuando tú sabes que hay alguna conversación sobre esto, decides también escapar y te escapas de ese tipo de conversaciones. Porque déjame decirte una cosa, con tus respuestas de escape puede ser que engañes a las personas. Inclusive tú pudieras pensar que engañas a Dios. Definitivamente no vas a engañar a Dios. Pero tú sabes a quién único tú no vas a engañar. Tú no te vas a engañar tú mismo. No vas a poder engañarte tú mismo. Nunca eso va a pasar. Y es importante que sepas que la negación solo produce alivio temporal y en general, si tú no atiendes estos problemas, lo que va a pasar es que estos problemas van a empeorar. Empeoran. Lo que no trabajamos empeora. Entonces, ¿cómo nosotros manejamos nuestros conflictos o cómo manejas los conflictos? ¿Huyes de ellos o los confrontas? Cuando tienes un problema en la casa, ¿qué haces? Te vas de la casa. Se escuchan tus gomas chillando. O si tienes algún problema con tu esposo o con tu esposa, ¿qué haces? ¿Lo solucionas durmiendo en otro cuarto? O si tienes problemas en algún trabajo, ¿cómo lo has manejado? ¿Simplemente decides renunciar al mismo? O si tienes problemas con un amigo, dice, chacho, no puedo bregar con esta amistad, lo borras de las redes sociales de Facebook y de Instagram, bloqueas su número y cuando lo ves por ahí como si no lo conociera. No resuelves el conflicto. O que tal vez eres de esas personas que cada vez que tienes un problema matrimonial decides pedir el divorcio. ¿Cómo manejas los conflictos? Huyes de ellos porque déjame decirte algo, la respuesta correcta no es huir al conflicto.
La respuesta correcta no es huir en conflicto. Y hace poco escuchaba a un influencer muy famoso en las redes sociales y él decía que la decisión más inteligente de nuestra vida era marcharnos cuando alguien no nos entendiera. Y yo creo que eso no es correcto. Y él decía, la decisión más inteligente de tu vida es marcharte cuando alguien no te entienda. Si no te valoran aquí, márchate. Si tal cosa, márchate. Si tu esposa no te entiende, márchate. Y yo quiero que ustedes sepan que esa no es la decisión más inteligente de nuestra vida. Familia, marcharnos sin resolver nuestros conflictos nunca será esa decisión. ¿Por qué? Porque si huyes, posiblemente tú vas a evitar la ansiedad a corto plazo, pero la psicología apunta a que la tendencia es que a largo plazo, ¿verdad? Pasa que la cosa se complica más en el futuro y se llega a generalizar todos los procesos que estás viviendo en otras áreas de tu vida. O sea que huir en la mayor parte de los casos no es lo correcto. ¿Por qué? ¿Y por qué te digo esto? Porque sí hay momentos donde es correcto huir. ¿Dónde es correcto huir? Mira, es correcto huir cuando tú haces una pausa para calmarte. Es correcto huir cuando te has dado cuenta de que todo se salió de control y has tomado tiempo para organizar tus pensamientos. Has buscado ayuda, pero te das cuenta que no tienes alternativa. Es correcto huir cuando eso pasa. O es correcto huir cuando hay una amenaza grave, como por ejemplo abuso físico o abuso psicológico o como, ¿verdad? Si hay abuso sexual. Es correcto huir si estas cosas ocurren. Pero lo que no es correcto es huir solo porque pensamos que no nos entienden. Eso no es correcto y la realidad es que por lo general aquellos que escogen la respuesta de escape están enfocados en ellos mismos y están buscando lo fácil para ellos por dos cosas: por no querer confrontar o por no ser confrontados. Y comienzan a vivir entonces como simuladores de paz. Entonces Dios no desea que nosotros vivamos como simuladores de paz, sino que Dios desea que nosotros podamos vivir en paz. Dios no desea que nosotros estemos por ahí con máscara y que nosotros estemos diciéndole a la gente, yo estoy bien, yo estoy en paz, mi vida es bien chévere, pero verdaderamente lo que estás viviendo dentro de tu casa o en tu interior es un infierno. Dios desea que tú puedas vivir en paz. Él no quiere que tú seas un simulador de paz. Pero qué bueno es saber que aquí en Mar Azul tú puedes presentarte y proyectarte como tú eres. Porque, ¿sabes qué? Tanto tú como nosotros sabemos que tu vida no es perfecta, como tampoco la mía es perfecta. Yo no me presento como como una persona que es perfecto porque no lo soy. Y es importante que tú sepas que aquí en Mar Azul Dios nos da las herramientas para que podamos continuar creciendo y Dios está haciendo cosas maravillosas en nuestra vida. Y eso es hermoso. Pero ¿qué tal si vamos entonces al segundo punto del cual queremos hablar, que son las respuestas de ataque? Dile que está a tu lado, respuestas de ataque. Mira, las respuestas de ataque son producidas por aquellas personas que no huyen de los conflictos, sino que están dispuestos a ganarlos, aunque esto les cueste la relación. ¿Conoces personas así? ¿Conoces personas como esta? Las respuestas de ataque ocurren cuando vemos el conflicto como una competencia o como una oportunidad de defender nuestros derechos o como una oportunidad de controlar a las demás personas tomando ventaja de la situación. Ahí es que esos son el tipo de personas que responden con respuestas de ataque. Entonces, las respuestas de ataque, para las respuestas de ataque hay dos tipos de personas. Uno de ellos son los que nacen con los guantes puestos. Hay personas que nacen con los guantes puestos. Y esto no solamente responden con respuestas de ataque, sino que ellos mismos crean los conflictos. ¿Has conocido gente así? Si tú eres uno de esos, atrévete a levantar la mano, no mentira. Ahí todo el mundo está. Oye, otros son los que llamamos los de mecha corta. Estos no solamente son personas que, ¿verdad?, tal vez no crean el conflicto, pero cuando pasa algo siempre están ready para pelear. Están ready, yo estoy ready, yo no me dejo de nadie. Yo no me dejo que conmigo no venga porque entonces se la va a tener que ver conmigo. A mí eso que te hizo a ti no me lo hace. Oye, ¿cuántos comentarios hemos hecho? Esos son los de mecha corta, ¿verdad? Esos son los que si tú le das un golpe, créeme que vas a recibir un golpe más fuerte para atrás. Esos no juegan, porque no se dejan de nadie. Y estas personas son capaces de usar la respuesta de ataque más común, que es la agresión. Algunas personas usan la fuerza, otras personas usan la manipulación,
Otras personas usan la intimidación, pero la más famosa de todas, y es ¿verdad? Queremos leer un verso, es la lengua, y son nuestras palabras, nuestras palabras pueden tanto dar vida como dar muerte, y lo dice precisamente Proverbios 18:21, dice, la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Entonces, estas son las personas que utilizan insultos o palabras crueles y en ocasiones lo hacen cubiertas de humor o sarcasmo. ¿Conoces personas así también? Lo hacen sarcástico, y déjame decirte una cosa, no importando que tú cuando dices algo sarcástico le digas a la persona, yo lo dije relajando, o no, yo no quise decir eso. Déjame decirte una cosa, como quiera lo que dijiste, heriste a la persona. O sea que algunas personas su ataque es a través del sarcasmo, pero en fin, la agresión lo que siempre hace es que empeora el conflicto. Aunque tú entiendas, no, lo que pasa es que es un comentario sarcástico, siempre empeora el conflicto y lo que hace es que hiere a las demás personas. Y tal vez, posiblemente con las respuestas de ataque, posiblemente puedas sentir que ganaste, pero es como si tu victoria dependiera de la destrucción de alguien. Tu victoria depende de eso. Entonces los que atacan por lo general están enfocados en echarle la culpa a la otra persona y esperan que el otro ceda y resuelva el conflicto. Y estos son los que nosotros llamamos los infractores de paz, dispuestos a sacrificar las relaciones personales y la paz por conseguir lo que ellos quieren. Entonces, familia, esto no fue lo que quiso Dios cuando murió por cada uno de nosotros en una cruz. Dios no quiso que nosotros respondiéramos con respuestas de ataque. Dios lo menos que desea es que nosotros estemos por ahí viendo a ver quién es el más que gana o el más competitivo o quién es el más fuerte o que vivamos en una competencia porque nunca Dios aprobará nuestras respuestas de ataque. Dios no va a aprobar nuestras respuestas de ataque nunca. Entonces, ¿qué tal si luego de ver estas dos conductas más comunes en el ser humano, tenemos la oportunidad de analizar si verdaderamente hay una respuesta o un camino diferente a nuestra manera humana de responder el conflicto? Pues mira, definitivamente existe. Existe una manera correcta de resolver el conflicto y la respuesta de Dios es la pacificación. Dile que está a tu lado, la pacificación. Entonces, ¿qué tal si para ir cerrando este mensaje nos sumergimos en este punto y aprendemos juntos a manejar nuestros conflictos a la manera de Dios? Porque el problema con la huida y el ataque es que por lo general terminan rompiendo nuestras relaciones y a eso no fue lo que Dios nos mandó. Mira lo que dice Juan 13:34, nos dice, así que ahora yo les doy un nuevo mandamiento, qué interesante esto, un nuevo mandamiento, ámense los unos a los otros tal como yo los he amado, ustedes deben amarse los unos a los otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Fíjate lo que dice, un nuevo mandamiento, amarse los unos a los otros. Y quiero volver a leer ese último verso. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Hay mucha claridad en este verso y en otras palabras lo que nos está diciendo es, tu respuesta al conflicto define si tú eres o no eres un hijo de Dios. Si tú eres o no eres un discípulo de Jesús. Eso es lo que hace nuestra respuesta al conflicto, define si tú eres o no eres un discípulo de Jesús. Entonces la verdad es que si nosotros leemos esto como el papagayo, que lo leemos así por encimita, no necesariamente lo vamos a entender, pero si verdaderamente analizamos lo que Dios nos está diciendo ahí, tenemos que entender que Dios nos dio una responsabilidad. Y es que si lo seguimos, tenemos que convertirnos en pacificadores, porque Dios no desea, como te decía ahorita, que tú seas un simulador de paz, sino que Dios desea que tú verdaderamente puedas convertirte en un pacificador. Entonces, aquí vamos a llegar a lo que tal vez ha sido la respuesta que tú has estado esperando durante toda esta serie. Desde el primer mensaje, tal vez tú estás diciendo, ok, Gino, todo eso se escucha bien chévere, pero verdaderamente, ¿cómo entonces yo me convierto en un pacificador? Pues yo quiero decirte que yo te voy a decir ahora algunos puntos que nosotros sacamos, pero es bien importante que tú sepas que posiblemente todos o algunos de estos puntos te incomoden. Porque cuando estamos aprendiendo o estamos creciendo hay cosas que duelen. Pero este es el momento en donde si tú eres una de esas personas que escribe, oye, yo no tengo ningún problema con que tú saques el note del celular y comiences a escribir las cosas que yo voy a estar aquí diciendo, o tal vez tú quieres sacar el celular o tirar una foto, o si tienes una libreta puedes apuntar. ¿Cómo me convierto en un pacificador? Número 1, comienza poniendo tu ego
a un lado en medio de tus conflictos? Buenas preguntas en medio de un conflicto serían: ¿cómo puedo enfocarme en Dios en medio de esta situación? ¿Cómo pensaría Jesús y cómo contestaría Jesús en medio de esta situación? ¿O cómo puedo construir en esta situación? ¿Cómo construyo este proceso que se formó de momento en donde hay un conflicto, en donde hay un problema? ¿Cómo lo construyo? ¿Estoy analizando mis respuestas antes de contestar para no herir? ¿O está contestando mi ego y no estoy contestando yo? Estas son buenas preguntas para que tú puedas comenzar poniendo tu ego a un lado en medio de tus conflictos. Ahora, número dos. ¿Cómo me convierto en un pacificador? Saca la viga de tu propio ojo primero. Y esto tal vez los que llevamos algún tiempo en la iglesia lo hemos escuchado, porque mira lo que nos dice Mateo 7:1, nos dice: no juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. Dice, el criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tienes un tronco en el tuyo? Siempre es importante y va a ser importante cuando tú tengas algún conflicto que tú puedas mirarte al espejo. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando nosotros nos miramos al espejo nos damos cuenta que no somos tan perfectos como pensamos. Mira, mi esposa no quería que yo hablara nada de nuestros conflictos. Me dijo, no vengas a hablar de nuestros conflictos allí. Y yo, no, mami, no te preocupes. Y mi amor, si me estás escuchando, ella se quedó porque uno de los bebés estaba enfermito y no pudo llegar hoy aquí. Pero mami, si me estás escuchando, y yo sé que sí, yo voy a hablar algo bueno. Hace como 2 semanas, nosotros fuimos a llevar a los nenes a un lugar de estos de juegos en donde hay piscina de bolas, en donde hay chorreras, y estábamos bien felices. Y los nenes nunca habían estado en una... Yo tengo 2 hijos de 1 año, ¿verdad? Unos gemelos, un niño y niña de 1 añito. Y ellos estaban dentro de la piscina de bolas y ellos estaban disfrutando tanto. Entonces, de momento nos dijeron que Shelibel tenía que tener unas medias o algo. La cosa fue que ella salió un momento a pagar y yo le doy mi cartera. Y ella va y mientras está pagando y el proceso, estaba tan emocionada con grabar a los nenes, de tan felices que estaban, y ella vira para atrás y cuando vira, ella no se percata que pone mi cartera y se pone las medias y camina y en cuestión de segundos yo le digo, ¿dónde está mi cartera? Y cuando ella vira nos damos cuenta de que nos robaron la cartera. Pero todo esto sucede por un descuido de ella. Y yo quiero que ustedes sepan que yo sabía que ella había tenido un descuido, pero yo pensé, yo dije, wow, si yo he cometido tantos errores, esto es algo tan tonto para yo pelear. Porque tú sabes lo que yo hice, yo me miré en el espejo. Yo miré las cosas que yo hago que las hace sentir mal a ella todo el tiempo. Tú sabes todas las cosas que yo he botado. Tú sabes las veces que yo he botado las llaves. Todas las cosas que yo he hecho. Entonces yo me miré al espejo. Y es importante que nosotros podamos mirarnos al espejo antes de nosotros criticar a alguien o antes de nosotros juzgar a alguien. Es importante que para que nosotros podamos convertirnos en pacificadores, primero tenemos que sacar la viga que tenemos en nuestro propio ojo. Oye, mírate al espejo. Pregúntate cómo puedo admitir mi propia responsabilidad ante este conflicto, porque aunque tú solamente seas responsable de un 2% de ese conflicto, eres 100% responsable del 2% de ese conflicto. Entonces, número 3, ¿cómo me convierto en un pacificador? Procura restaurar con humildad. En medio del conflicto, de la situación, si tú sabes que fue la otra persona la que cometió el error, oye, procura restaurar con humildad. Pregúntate, ¿cómo yo puedo ayudar a la otra parte a admitir su responsabilidad en medio de este conflicto? Mira lo que nos dice Gálatas 6, nos dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno porque también pueden ser tentados. Oye, ustedes si son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Procura restaurar con humildad cuando tú no tengas la culpa en medio de un conflicto. Y número 4, ¿cómo me convierto en un pacificador? Y esta es bien importante, todas son bien importantes, pero yo pienso que esta puede ser una de las más importantes. Aprende a perdonar y a pedir perdón. ¿Cómo puedo perdonar a la otra persona?
O a la otra parte y reconciliarnos. Pues mira, el perdón es un acto poderoso que te ofrece, ¿verdad? O que le ofrece a la relación la posibilidad de llegar a toda sanidad, ¿verdad? Total sanidad del dolor que produce el conflicto. Entonces, cuando nosotros perdonamos, no solamente resolvemos el conflicto, sino que salvamos la relación. Mira lo que dice Efesios 4:31, dice: dejen de estar tristes y enojados, no griten ni insulten a los demás, dejen de hacer el mal, por el contrario, sean buenos y compasivos los unos con los otros y perdónense, así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Oye, perdónense así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Mira, el perdón no es un sentimiento, el perdón es una decisión. El perdón no es olvidar, sino que es recordar que puedes perdonar hoy porque Dios te perdonó a ti primero. El perdón no es excusar, sino que el perdón es tomar la decisión de liberar a las personas que te hicieron daño porque has entendido que Dios te llama a ser un pacificador. Eso es lo que es el perdón. Pero ya para ir concluyendo este mensaje, tal vez tú pudieras estar aquí, tú pudieras decir: caramba, Gino, todo eso que tú me estás diciendo se oye bien chévere. Ah, María, qué bueno. Chacho, eso es facilito. A lo mejor tú estás pensando eso, pero la realidad es que tú estás diciendo, pero la realidad es que eso no es tan fácil como tú lo estás diciendo. Pues la verdad es esa, no es tan fácil como yo lo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que no podemos solo. No podemos solo, sino que necesitamos el poder del Evangelio en nuestra vida para poder lograrlo. Y solo gracias a ese poder del Evangelio es que nosotros podemos lograr ser pacificadores. Fíjate que Jesús desató este poder al resucitar al tercer día. Y este es el poder de las buenas noticias, y es el poder para nosotros amarnos los unos a los otros. Pero ¿qué es el poder del Evangelio? Pues mira, simple, el poder del Evangelio es Jesús en nosotros, su vida en la nuestra. Entonces el poder del Evangelio solo puede ocurrir en tu vida cuando tú has conocido a Dios a medida de que te parezcas más a tu Salvador. De acuerdo a que tú vayas pasando más tiempo con Dios, tú vas a parecerte más a Jesús. Entonces cuando logremos esto, el poder del Evangelio nos va a permitir, número uno, amar a nuestros enemigos. Porque aunque nosotros estábamos enemistados con Dios, Jesús murió para reconciliarnos con Él, de modo que hoy nosotros podemos mostrar la misma clase de compasión inmerecida que Él tuvo con nosotros. Entonces, adicional a eso, el poder del Evangelio nos permite también tomar la iniciativa para resolver el conflicto. Porque cuando nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados, y esto es bíblico completamente también, Jesús tomó la iniciativa y murió por nosotros. Así que hoy nosotros podemos dar ese primer paso para buscar la reconciliación con cualquiera que nos haya ofendido o tenga algo en nuestra contra. Pero no solo eso, sino que el poder del Evangelio también nos permite que nosotros podamos admitir nuestras propias faltas. Jesús vio todos nuestros pecados y aún así decidió cargarlos sobre Él en una cruz. Y es por eso que hoy podemos nosotros dejar de escondernos, admitir nuestras faltas con la confianza de que vamos a hallar misericordia en Él. El poder del Evangelio, familia. Pero ¿cómo podemos obtener ese poder? Tal vez te estás preguntando cómo podemos obtener ese poder. Pues mira, yo quiero contestar esta pregunta y terminar este mensaje de la misma forma en la cual nosotros comenzamos esta serie. Y es con 2 Corintios 5:18. Y esto lo leíamos en la primera parte de la serie el domingo pasado, cuando nos decía: todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amigo y hermano que me estás escuchando, ese poder ya te fue entregado. Él te dio el ministerio de la reconciliación. Entonces ese poder te va a permitir hacer del conflicto una oportunidad para testificar. A través de la cruz, Jesús nos reconcilió consigo mismo, y aunque nosotros fuimos los que le fallamos,
Él decidió ir a donde nosotros para arreglar el conflicto y nuestra relación con Él. Salvó nuestras vidas con su sacrificio y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea que nos hizo embajadores de aquellos que han visto películas tal vez extranjeras o películas que de momento habla de embajadores. ¿Qué es un embajador? Mira, un embajador es un representante oficial. Tú eres un representante oficial. Tú eres un representante oficial. Díselo que está a tu lado. Tú eres un representante oficial, díselo. Tú eres un embajador. Tú eres un embajador del amor reconciliador de Cristo. Está en ti. Simplemente acciona a ello. ¿Sabes por qué? Porque puedes hacerlo. Y es por eso que cada conflicto es una oportunidad para mostrar el amor reconciliador de Dios a otras personas. O sea que tal vez si no lo sabías, hoy una vez más Dios te entrega ese poder. El ministerio de la reconciliación. Yo quiero que tú sepas que Jesús está hoy aquí. Si tú has sentido que no lo tienes, para entregártelo. Para que tú puedas comenzar a manejar tu vida de un punto de vista diferente y digas, ok, Señor, yo quiero verdaderamente convertirme en un pacificador. O sea que yo me voy a acercar más a ti. Para que tú me hagas sentir que en medio de los conflictos y en medio de las situaciones difíciles, tú estás en medio de mi vida y que yo verdaderamente tengo ese poder para reconciliar al mundo contigo y reconciliar a otras personas. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Entonces hoy yo quiero orar porque nosotros deseamos que ese poder incondicional de Dios te permita hoy, número uno, recibir su perdón. Número dos, que te permita hoy comenzar a perdonar, pero que también te permita hoy comenzar a atreverte a pedir perdón. ¿Qué tal si oramos? Pero antes de orar, a mí me gustaría que si alguno de ustedes, algo de lo cual yo hablé aquí, yo no te voy a mandar a pasar al frente, pero si algo de lo que hablamos aquí pudo haber ministrado tu vida y tu corazón hoy, yo simplemente te pido que levantes tu manita porque yo quiero orar por ti. Dios te bendiga, 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 Dios bendiga. Dios está viendo cada una de esas manos. Y lo que estás haciendo levantando las manos es diciéndole a Dios, Señor, tú ministraste mi corazón con esta palabra que hoy me hablaste. Y yo quiero que tú sigas trabajando en mi vida. ¿Qué tal si oramos? Presentando a nosotros estas próximas semanas en donde vamos a adentrarnos a ese proceso de continuar siendo pacificadores en medio de los conflictos de nuestra vida. Señor, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia agradecidos porque tú estás aquí con nosotros. Hoy tú nos has hablado una palabra hermosa y nosotros la recibimos, Señor, y te pedimos que tu gracia, tu favor y tu presencia continúen siendo sobre cada uno de nosotros, Señor. Hoy hablamos de tu amor, hoy hablamos de tu perdón, Señor, y hoy hablamos, Padre, de que tú nos has entregado el ministerio de la reconciliación y nosotros queremos, Dios de misericordia, Rey de reyes y Señor de señores, recibir este ministerio en nuestra vida y continuar accionándolo. Señor, hoy nos presentamos ante ti, tal vez hemos estado resolviendo los conflictos de una manera incorrecta, pero qué bueno que hoy, una vez más, tú vienes a enseñar a nuestra vida, sabiendo que somos polvo, Señor, y que no podemos hacer nada sin ti. Pero qué bueno que tú caminas con nosotros. Hay personas que han levantado su mano porque entienden que necesitan de tu amor. Yo te pido, Señor, que si alguna persona tal vez llegó aquí y no se siente amado por ti, o se siente que ha estado tan lejos, pueda entender que de la misma forma que tú nos entregas ese poder reconciliador, tú estás presto para que esa persona se sienta reconciliada contigo. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. ¿Qué tal si le das un aplauso a Jesús?